elementos principales para el ejercicio. Entonces, ese, digamos, es una de las, pero ya la última fase que ustedes van a desarrollar y que para la evaluación, donde aparecen los colores, coloquen solamente los colores. Ustedes saben que colocan un ítem de, digamos, del pacto que usted les tocó. De ese ítem se desprende uno a nivel departamental. Ojo que a nivel departamental se pueden desprender varios, o del nivel nacional son varios subítems. Y cada ítem corresponde a un color, o sea, van a colocar verde, rojo, o sea, dependiendo, y vamos a ver cuál es, digamos, al final, si ese plan de desarrollo se raja o ese plan de desarrollo tiene posibilidades de, digamos, de desarrollarse. Preguntas, inquietudes. Profesor, yo le quería preguntar, en el punto de legalidad, el Plan Nacional de Desarrollo está dividido en 4 secciones, en 4 o 5. En el Excel estaban las 4 secciones, bueno, creo que había 4. Había una correspondiente a justicia, otra a seguridad, etc. Mi pregunta era si en una de esas secciones, es decir, si trabajamos únicamente con esas 4 secciones o si podríamos ampliar, porque es decir, por ejemplo, yo coloqué la información en una categoría, la de seguridad, por ejemplo, y allí ya cargué de mucha información, porque se correspondía con ese objetivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pero no sabía si era posible articular otra celda más con Se otro puede, concepto, no sé. pueden hacer otra celda, o sea, la idea es que hagan, la matriz tenga un orden, una organización. Yo me estoy dando cuenta que ahí tienen bastante información en algunas de las celdas. Lo importante es que ustedes, si hay, miren, los planes de desarrollo se dividen en programas, proyectos y actividades. Traten de mantener ese rango en los planes, los proyectos y las actividades. Ese es el rango que me gustaría que manejaran y mantenieran una linealidad a lo largo del análisis, porque les va a permitir a ustedes tener una secuencia de lógica entre lo nacional hacia lo local. O sea, ese es, digamos, los niveles en los cuales nosotros nos podemos desplazar. Obviamente nosotros estamos en un escenario complejo como es el caso de Barranquilla o el caso del Departamento del Atlántico. Pero ese ejercicio ustedes cuando estén ya como sociólogos en la calle, lo que yo llamo en el barro, se van a encontrar con este tipo de matrices, con este tipo de herramientas que van a ser para ustedes importantes en sus campos laborales. No solamente un plan de desarrollo, ustedes les van a entregar un proyecto o una línea a trabajar en algún proceso de intervención social o de investigación y les va a tocar resolver eso. Y este ejercicio apunta a que ustedes se familiaricen con este tipo de herramientas, con este tipo de análisis. Está en un Excel, pero puede estar también en Word. Yo lo puse en Excel para que ustedes se familiarizaran un poco cómo podría ser la estructura, pero lo más importante es que vamos a señalar los colores de cada uno de esos ítems. Entonces, es válido lo que dice Milder si ustedes quieren subdividir ese programa o ese ítem del plan nacional. Si se subdivide en varios ítems, ustedes lo pueden hacer ahí mismo. Por eso separé por hojas cada uno de los puntos, de los 3 puntos, de los 3 pilares del plan de desarrollo. Entonces, cada uno se mete en su hoja y puede y tiene la libertad de manejar. Simplemente que en una última celda ustedes tienen que manejar en ese sentido cómo van a calificar cada ítem. Eso entonces es... Profesor, ¿sí? pero eso mismo me genera la duda de que si en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, encontramos determinados ítems y no tienen correspondencia en el plan, en los otros planes, ¿qué marcamos en las otras casillas? ¿NA no aplica? No O no aplica, sé. no aplica, no aparece nada, por ejemplo, uno puede decir no aparece nada, no está articulado, es que esa es la idea. La idea es que ustedes como sociólogos entremos a discutir ese ejercicio y al final vamos a encontrar un debate, porque al final lo vamos a articular con lo que vamos a hacer en el seminario.
El seminario es una apuesta, digamos, epistemológica y teórica y metodológica de los elementos básicos de la planeación del desarrollo. Recuerden que esta asignatura está dentro del tronco de las metodologías y vamos a tratar de este enfoque de la planeación, que es un poco más teórico y práctico, darle un sentido metodológico. Y eso es lo que a veces sucede en los procesos de planeación en todos los sectores, hasta en la planificación privada. Ya no hay un criterio de objetividad, simplemente son manuales, recetas que ya están aplicadas, que han aplicado en otros países, que manda el Banco Mundial, se aplican a tabula rasa, así como caballo cochero, como dice el profesor Parra, y empiezan a trabajarse bajo esa línea. La idea es que podamos romper un poquito, usar un poquito los referentes de la sociología, de incluso de otras disciplinas complementarias al tema de la planeación y podamos hacer como una especie de engranaje en ese seminario con el ejercicio. A propósito de que como no vamos a tener salida de campo, no tenemos con qué escenario práctico vamos a engranar. Entonces la idea es engranar con el ejercicio del plan de desarrollo y mirar algunos elementos puntuales, incluso a propósito del tema de la pandemia. Pues ahí hay algunas anunciaciones ahí, en el caso de Barranquilla, pero todavía esta cosa, o sea, esto está desbordado. El plan se presentó creo en abril, no se ha aprobado por el Consejo, pero ahí está ese documento. Hay que ver qué es lo que aprueba el Consejo, si hay modificaciones, pero eso se verá cuando ya ustedes terminen o lo verán en el resto del semestre. Entonces, pues sabíamos que la clase era hasta ahora, pero yo envié un poco, como 1 hora o 40 minutos antes el correo, pero acá la esperamos. Bueno, iniciamos entonces, voy a compartirle. Profesor, una última cosa. Aquí una compañera pregunta, la compañera Tamara pregunta si en qué fecha debemos tener esto listo en relación a la correlación. A la fecha que está establecida en la plataforma, porque nosotros tenemos las directrices institucionales de colocar las notas en las fechas establecidas. Si no presentan, el grupo si no presenta, así sea que lo presenten incompleto, yo tengo que colocar una nota. Entonces, la fecha establecida en la plataforma, porque yo tengo que computar lo que ustedes mandaron de la relatoría y con el resto de cosas para que no me afecten a mí en términos legales, porque si no montamos notas, nos pasan un memo. Entonces, no, se cerró, yo la amplié. Con respecto al tema, la amplié hasta el 10, me parece. Si revisan, por favor, me confirman, pero creo que está para el 10 de julio. Y si no, yo la amplío. Si no, yo la amplío, no hay problema, se amplía. También eso no hay problema de que se pueda ampliar. Lo importante es que hagan el trabajo que se les ha solicitado. Voy a revisar antes de iniciar. La revisión en clase la vamos a hacer en intermedios del seminario. Así que ese ejercicio, incluso voy a invitar a algunos profesores e inclusive voy a invitar quizás a alguien de las administraciones para que vean qué hacemos, qué podemos hacer nosotros los sociólogos con el plan de desarrollo. Entonces, lo importante es que ustedes organicen la información para darle mucha relevancia. Sale el 3. Bueno, si sale el 3, yo lo voy a enviar hasta el viernes para que hagan las respectivas correcciones. No, lo que estaba para el 3 era la relatoría. La relatoría. Sí aparece para el 3 de julio. Vamos a hacer algo. Yo lo voy a modificar. Lo voy a modificar ahora que termine la clase para el día viernes. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? No puedo darles más plazos sino el viernes. ¿Están de acuerdo con la fecha o lo quieren antes? Sí, profesor, estamos de acuerdo. Bueno, pero ya.
Tienen que estar muy pendientes de esas fechas, por favor, porque no, inclusive el 10, tienen que estar muy pendientes de la plataforma. Ya está modificada la fecha. Ya está modificada la fecha, entonces Profesor, tiene el audio, tiene el micrófono silenciado. ¿ven la pantalla completa? Sí, señor. Vale. Bueno. Perfecto, perfecto. Dice Tamara que para el trabajo del seminario, no es semillero. Sí, al final de la clase voy a explicar. ¿Ven la presentación en pantalla completa, cierto? Bueno, aquí vamos a hablar un poco el tema referido, lo que vamos a referirnos a el contexto del desarrollo de la invención del tercer mundo, la última clase en que nosotros tuvimos contacto a través de la plataforma, a través de clase virtual remota, fue sobre América Latina. Vamos a hacer una continuación de los procesos relacionados con la invención del tercer mundo y la deconstrucción del desarrollo. Y al final vamos a hacer algunos comentarios con lo que ustedes vieron del documental y vamos organizando algunas ideas. Después de esta presentación vamos a hacer una pequeña pausa como para yo poder descansar y poder tomar algo y no irnos de largo y empezamos la discusión. Hay un tema fundamental en el desarrollo o en el papel del desarrollo, que es la relación entre la economía y el espacio. Ustedes saben que desde el punto de vista de la biopolítica o de la geopolítica, se vienen reconfigurando una serie de patrones espaciales a lo largo de la consolidación del mapa mundo o de la globalización, o lo que Wallenstein llaman la mundialización de la economía, del Estado y de los procesos del desarrollo. Arturo Escobar le llama las fábulas de ese crecimiento y del capital. Están muy relacionadas con las apuestas que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa y con la implementación de unas medidas relacionadas con el desarrollo para América Latina. Pero habían dos canales. Los dos canales se desarrollaron en torno a eso que se concibió en la Guerra Fría como una lucha entre el capitalismo y el socialismo. Entonces siempre estas dinámicas se fueron complementando y la planeación del desarrollo fue como un híbrido, porque la planeación del desarrollo tiene su origen en el Estado socialista de la Unión Soviética. Las bases fundamentales de la planeación surgieron en ese Estado que digamos que estuvo como cabeza principal Stalin, por ejemplo, y todas las ideas y alrededor de los procesos que se dieron para organizar esa República de Uniones Socialistas en Rusia. Fundamentalmente esa economía ligada a la producción agraria, a la productividad y a la economía del capitalismo hacia el mercado, condujo a una serie de elementos que se empezaron a integrar
¿Por qué se empezaron a integrar? Porque fue una mediación y casi como un acuerdo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial para poder buscar unas salidas específicas al desarrollo de algunas apuestas de cada uno de los frentes, tanto el capitalismo como el socialismo. ¿Qué sucedió ahí? Todo lo que ya ustedes vieron en el documental, en el caso, por ejemplo, de América Latina. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sucedió en China, a mitad del siglo XX, digamos en los años 50, cuando inicia la revolución, era todavía una sociedad feudal, una sociedad de señoríos, empobrecida. Y a partir de la revolución de Mao Zedong, en 1949, empieza a dar un salto de desarrollo, eso le llaman la Revolución Cultural China, que tiene casi como su resurgimiento a comienzos de los años 90, con, digamos, el desarrollo de toda la economía china a nivel global, como lo vieron en los dos documentales. Y esas son las prácticas en las cuales nosotros vamos a empezar a reorientar en esta pequeña presentación sobre el discurso de esos modelos económicos locales, de esa economía global, esa conectividad que hay en ese proceso y cuáles son sus referentes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, me parece muy importante este señor, Lauchin Currier, quien trae, digamos, esa visión de este, digamos, economista canadiense, pero digamos formado en el seno de los Chicago Boys o de esa corriente del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, y desarrolla aquí la puesta en marcha de lo que se conoce como el Plan Colombia, que son unas estrategias que se empezaron a dar con las reuniones de Punta del Este, donde se crearon la OEA, que es la Organización Nacional de Estados Americanos. Y aquí se establecen unos puntos de referencia para estas dinámicas del desarrollo. Estas dinámicas del desarrollo digamos, en América Latina como bloque, también fueron unas respuestas desde el punto de vista estructural a ese bloque ideológico que se venía desarrollando en América Latina a partir de las revoluciones. Como ustedes lo identificaron en el documental, un escenario fundamental en el desarrollo de América Latina han sido sus revoluciones. No solamente revoluciones guerrilleras, sino también revoluciones culturales y revoluciones políticas que han sido fundamentales para el desarrollo del mismo de América Latina. Ese concepto de revolución y de desarrollo de la política ha permitido que se vean esos dos frentes en cuanto a esa dinámica que se impone en el desarrollo y esa idea de revolución. Entonces, inclusive las revoluciones más trascendentales en el caso de América Latina han sido las revoluciones agrícolas o lo llamado, las llamadas revoluciones rurales, que tienen una trascendencia muy importante con el caso de la Revolución Mexicana en México y otra serie de fenómenos que sucedieron más adelante y que en algún momento vamos a tocar. Entonces, la economía como cultura también. Entender también que el hombre como parte de las clases sociales mire ese vínculo entre el individuo y los recursos. Se basa no todo en las economías clásicas enfocadas en los recursos naturales y buscar también la implementación de formas adecuadas para hacer un mejor uso de esos recursos. Prácticamente América Latina es una economía extractivista. O sea, los recursos fundamentales son los recursos petroleros, los recursos minerales, los recursos de la agricultura, y no se ha desarrollado como si se desarrolló o se está desarrollando también en Asia y en África, en algunos países de África, algunos procesos de desarrollo productivos. Entonces, el papel de la cultura es fundamental, porque a través de este medio se refuerzan vínculos entre las comunidades. Un punto de partida es la idiosincrasia. Se disminuyen las discordias y se enfocan las comunidades a perseguir objetos comunes relacionados con los recursos necesarios para subsistir. Entonces hay que tener un poco de lógica en cuál es el papel de la cultura en el contexto de América Latina.
Por eso para mí es más importante que se invierta, por ejemplo, más en bibliotecas, en museos, en espacios de educación, que en vías, en infraestructura, que eso en realidad es importante, pero yo creo que un elemento fundamental es el desarrollo de la cultura y la educación en estos procesos de desarrollo. Precursores de la... aquí unos elementos básicos y teóricos en el desarrollo de la posguerra, por ejemplo. Schumpeter, por ejemplo, en Alemania. Marx, el concepto de la dialéctica hegeliana. El acta, por ejemplo, británica sobre el desarrollo colonial, o lo que llaman los británicos la Community Howell, es decir, la comunidad de naciones mancomunadas del Imperio Británico o del Reino Británico. Y Sun Yat-sen en 1922 propuso un programa masivo de desarrollo económico de China. Pero como este era un país que estaba sumergido en una etapa todavía colonial, feudal prácticamente, tuvo su salto económico en 1948. Miren los saltos interesantes en China a largo plazo. Empieza este programa de desarrollo económico en 1922. Se concentra y se explota en 1949 y deja sus resultados a comienzos, digamos, de 1990. Y miren ahora lo que es China, quizás la potencia mundial. Y vamos a revisar eso más adelante. ¿Qué pasa en nuestro caso? Hay un círculo de la pobreza. La poca capacidad de ahorro, que resulta bajo nivel de ingreso real, para la cual se refleja en la productividad y lo que debe hacer falta al capital, a la escasez y al capital de resultados con poco ahorro. Eso es uno de los indicadores importantes desde el punto de vista. Y reorientar ese discurso económico hacia modelos más locales y economías globales. Porque si bien, miren cómo se desarrolla todo el desarrollo, digamos, de nuestra economía, de nuestro globo, de nuestros países, están enfatizados en unos modelos de desarrollo donde los índices de la pobreza son muy complejos, donde los índices de desarrollo son muy variables y donde esos contextos dramáticos, sobre todo los que se dieron en los años 80, que le llaman la década perdida en América Latina, de donde se pueden generar una serie de discusiones y tendencias. Y no fue tan una década perdida. ¿Qué pasó? Se dieron varias condiciones. Los economistas occidentales estudiaban África, Asia y América Latina a finales de la Segunda Guerra Mundial y que estaban convencidos que estos países no eran nada complicados. Sus problemas principales se resolvieron con solo aumentar adecuadamente sus ingresos per cápita. Con la nueva doctrina del crecimiento económico, este desperdicio adoptó una forma más sofisticada. ¿Cuál fue esa forma? En el caso, por ejemplo, en el contexto del desarrollo, esta consideración en relación a la cultura, a la política, entra mucho en la antropología contemporánea. Es una de las ramas auxiliares que está empezando a proporcionar algunas discusiones para resolver estos apuntes. ¿Cuáles? Por ejemplo, el concepto de modernidad. El concepto de modernidad está entrando en un debate y nosotros en una de las primeras presentaciones, si revisan la grabación de las primeras clases, el concepto de la modernidad es muy clave para poder entender esta dinámica de la historia. La misma planificación en sí, cuando los estados empezaron a organizar para generar procesos de planificación, como lo ven ustedes reflejado en esos análisis que están haciendo del plan de desarrollo. Hay también una definición del desarrollo rural, que la impone el Banco Mundial. Hay también un conocimiento como poder, es decir, tener el conocimiento, quien tenga el conocimiento es el que tiene el poder. Miren esa relación es muy interesante. El conocimiento como oposición también es un elemento fundamental para el caso del desarrollo de las dinámicas ideológicas y los elementos ideológicos y políticos que se vienen enfrentando en el caso de América Latina. Por ejemplo, es muy recurrente, nos vamos a convertir Venezuela. La lucha, digamos, entre los frentes ideológicos es que te vas a convertir en Venezuela,
te vas a convertir en Venezuela, y así ha sido, digamos, ese discurso o ese diálogo del discurso, en el caso incluso, por ejemplo, del desarrollo sostenible. A ver, ¿qué tan sostenible es ese diálogo o esa discusión que vamos a trabajar muy a fondo en el ejercicio del seminario? Y la misma antropología en el papel del desarrollo. Entonces, la llegada del desarrollo a estos países desarrollados se supone fue a través del proceso de industrialización, que solamente duró como unos 20 años. Ya después entró la economía de mercado y empezó a regular. A la vez también el desarrollo americano europeo proporcionó algunos elementos, pero que no se adecuaron al contexto de algunas realidades, por ejemplo, en América Latina, en África, particularmente en Asia, se dieron después. La idea también de desarrollo alejada de la realidad y el pensamiento. Ese es uno del enfoque que digamos que a veces este tipo de documentos que ustedes están leyendo lo hacen solamente allá en Bogotá, en Planeación del Desarrollo. En el edificio de FONADE o en el edificio de Planeación Nacional. Y no hay profesionales expertos que vayan al terreno, o no hay una articulación en el terreno para que permita que, por ejemplo, ese tipo de ejercicios puedan ser pensados y reflexionados en términos locales y regionales. Entonces, se plantea que el desarrollo es la solución a los problemas de la sociedad, a modo de pregunta. Entonces, hay unos elementos en donde analizar el desarrollo en términos de la discusión permite mantener un foco en la dominación. Hay unas nuevas formas de colonización, no solamente a través del mismo discurso del desarrollo, sino al mismo discurso del desarrollo de las prácticas económicas básicas. También hay un etnocentrismo por parte de los países desarrollados. Es decir, hay toda una función que viene dándose, y hay, en el caso de los antropólogos, no solamente hay un lleno de barreras y de arena, un lleno de barro y de arena relevantes, sino que también busca la antropología, así como la sociología, un lugar para establecer unas relaciones muy cercanas para este tipo de investigación. Así, la planificación, como ya lo hemos visto, viene a partir de esa primera mitad del siglo XIX, con el capitalismo y la revolución industrial, produjeron cambios drásticos en la configuración de las ciudades, especialmente en Europa noroccidental, y así pues empiezan a hacer esa estructura básica de los modelos de desarrollo a partir de la industrialización y el capitalismo. Por ejemplo, la división territorial de África, por ejemplo, fue un producto de esta mala interpretación del desarrollo por parte de los europeos. Un desarrollo lineal y enfocado a establecer los límites. Y miren cómo está repartida África. Tiene todo un reparto, unos países tan lineales, tan gigantes y equidistantes, y que se rompió toda la dinámica, digamos, tribal y sociocultural que configura, digamos, gran parte de que es el territorio africano. En el caso, por ejemplo, miren, de esa subdivisión que podemos decir que es el primer mundo, que es el segundo mundo, y cuál es el tercer mundo. Entonces, en este ejercicio que se viene desarrollando a lo largo de esta segmentación, ya este discurso del tercer mundo o este discurso del segundo y primer mundo ya se viene revalorando, y ahora se plantea términos como los sures globales o el norte global. Y lo vamos a ver con los trabajos de Boaventura de Sousa, que plantea unos retos interesantes a modo de conceptualización y de reflexión. Si se mantienen vigentes estos tres elementos, o qué nos dicen estos nuevos elementos en torno al subglobal o a los mismos discursos que están planeando los decolonialistas en términos generales, para llamar lo que incluso el mismo Boaventura de Sousa y Orlando Falborda llamaban lo local. Es decir, situarnos en esa materialidad local, y lo que incluso Renato Ortiz empieza también a reflexionar un poco con el ejercicio que vamos a hacer. Plan Marshall, digamos, fue el punto de partida tanto en Europa como en el caso de América Latina, que fue la Alianza para el Progreso, que fue casi el mismo, cogieron casi las mismas premisas para el desarrollo, y ese fue un enfoque particular que se dieron en ese momento. Entonces, voy a dejar de compartir para entrar en el debate. Preguntas, inquietudes.
Hola, profe. Soy Richard. No sé si Sí, ahí sí, aparece. sí, Richard, acá te estamos escuchando. Ok, bueno, profe, tengo varias inquietudes. Si quieren, Eh, si quieren, pueden activar, cuando hablen pueden activar el video si quieren. No es obligación, pero sería bueno como para hacer más amena la clase y no ser tan lineal y no vernos los nombres o sí, las caras. Exactamente, para verlos aquí me veo. Bueno. si están gordos, si están cabellones, si están barbones, si están espelucadas, si están en pijama todavía. Así que, dale, Richard, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a los compañeros y a usted también, profesor. Bueno, tengo varias inquietudes. En estos días estaba discutiendo con una amiga que es arquitecta sobre un tema sobre hacia dónde vamos nosotros con respecto a la visión que tenemos como nación y como continente con respecto a la planificación. Eso que usted tocaba, creo que prácticamente todo eso lo hablamos. Y con respecto a qué perspectiva más bien le estamos dando a todos estos temas. Por ejemplo, tocábamos el tema de esas sociedades donde todavía la modernidad o esa idea de modernidad ha llegado a estos lugares. Y cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, en este caso, por lo menos, vamos a hacer una planificación y vamos a analizar el enfoque de derechos humanos, desde qué perspectiva lo vamos a ver. Recordando de que los derechos humanos existen desde una particularidad que Occidente ha impuesto y que para lo que nosotros puede ser bueno, para esas sociedades que no están lejos de nosotros, a pesar que estamos en un solo continente y en un solo país. Yo pondría el ejemplo de los Wayuu, pondría el ejemplo de los Embera, pondría el ejemplo también de los que están allá en Amazonas, que digamos, más que todo en el Amazonas, ya de pronto los Embera y los Wayuu sí tienen más relación con Occidente, pero sí estas sociedades que están más lejanas a nosotros, y que, digamos, tienen sus códigos, sus relatos, tienen sus formas de vida, y desde qué perspectiva uno puede entonces evaluar lo que ellos hacen desde los derechos humanos. Y si uno así se pone, no solamente los derechos humanos, sino también su perspectiva de desarrollo, su perspectiva de progreso, por decirlo así, o su perspectiva de conocimiento, entonces ahí es donde lo interesante como sociólogos, yo creo, es donde nosotros podemos plantear ese diálogo de saberes, donde de una u otra forma uno de esos, o sea, yo a veces quisiera verlo, quisiera plantearlo desde mi cabeza, pero que a veces yo veo casi imposible que en ese diálogo de saberes no se imponga uno. O sea, por lo menos, que las culturas donde las mujeres, donde le practica la ablación, o sea, por más que eso sea una cultura milenaria, yo no veo cómo nosotros podemos, digamos, tratar como de conciliar con ese tipo de prácticas culturales, que de una u otra forma también marcan el progreso de las sociedades, como hacia dónde vamos, porque cuando usted nos habla, profesor, de las planificaciones o del progreso, o sea, yo imagino que ese progreso tiene que ir bajo ciertas reglas o ciertas condiciones más bien, que es lo que determina que es progreso. Por lo menos, yo sé que en el punto que me tocó a mí en equidad, que es la educación, por lo menos yo veo que en este punto a nivel nacional, en el diagnóstico resalta que a pesar que se ha avanzado más de un 50% en en el alza de los cupos en las universidades públicas, perdón, y han habido, digamos, más cupos para estudiantes, ellos reconocen que todavía hay una gran cantidad de jóvenes, sobre todo de bachilleres que salen de las escuelas públicas y quedan sin cupos. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ya sabemos el problema, ahora cómo lo vamos a atacar, que es ahí donde uno dice cómo se ataca ese problema, bajo qué perspectiva. Entonces nosotros vemos que en este plan digamos que las formas de atacar son muy parecidas a las que por años se ha atacado ese flagelo, que es la ampliación de cupos, pero no la verdadera inversión, que es lo que sostiene esa ampliación de cupos. Vamos incluso al análisis que se hizo en el diagnóstico de la educación con respecto
aquí en el Atlántico. La gobernadora en el diagnóstico también reconoce que ha habido una ampliación, pero que los recursos que están destinando prácticamente son los mismos que los que estaban destinando en el 2009 hace 10 años. O sea, ¿qué se está haciendo? No se está haciendo absolutamente nada. O sea, estamos prácticamente bajando de la calidad de la educación, la precarización de los profesores, no la verdadera inversión a los semilleros y entre otras cosas. Entonces, hay muchas cosas. Yo creo que aquí entre todos los compañeros y usted podemos hacer, digamos, muchos debates para aprender mucho más, porque el tema de la planificación es un tema neurálgico en sociología, profesor. Gracias. De eso se trata. Estamos analizando varias vertientes de análisis. Tenemos algunas referencias. La idea es que también ustedes desde sus avances, desde sus inquietudes profesionales o saberes, yo sé que algunos aquí ustedes tienen algunas experiencias, o por lo menos desde las inquietudes que a ustedes les asalta desde la sociología abordar. Creo que hay mucho insumo porque necesitamos que ustedes cuando salgan al mercado laboral tengan algunas competencias mínimas para manejar y entender y comprender esa realidad que nos está planteando Richard. ¿Alguien más quiere anotar algo? Hacer ya por lo menos alguna referencia más al ejercicio que ustedes lograron captar a propósito de la pregunta que hace Marcel sobre qué repercute ese desarrollo, por ejemplo, de China en este lado. Por lo menos hay algunas referencias interesantes que aparecen allí y quisiera que me hicieran algunos comentarios, algunas apreciaciones y conectarlas con lo que se viene planteando en esa discusión de los nuevos discursos, de las nuevas consideraciones. ¿Alguien quiere de pronto responderle esa pregunta a Marcel? Y yo después le hago la complementariedad. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, Marcel, porfa, repite la pregunta a los compañeros. De pronto no habían llegado algunos o habían salido. Contraproducente puede ser las relaciones de planeación de inversiones chinas en el sector político y económico para nuestros sectores, para acá, para este lado del mundo ya. Porque si te pones a ver, China se está metiendo de buena manera, como se metió en otros países, en Ecuador y en Panamá. Ya, entonces, ¿qué tan perjudicial puede ser esto para nosotros? Bueno, perjudicial o favorable. Vamos a empezar a analizar el modo de tener esos criterios como los estamos manejando. Dale, Anual. Bueno, yo tengo unas consideraciones. Vale, cuéntame. La primera, el plan expansionista de China ya llegó aquí a la región, no solo en Panamá, en Ecuador, sino también está fuertemente en Venezuela. Así como ese modelo que ellos están replicando de la ruta de la seda en Oriente, Medio Oriente, para conectarse con Europa, eso mismo ellos lo están planeando acá en Latinoamérica. Están haciendo puertos, están haciendo vías, están trabajando fuertemente la infraestructura acá en este lado, pero con el único fin de que nosotros nos mantengamos como economía extractivista, economía primaria. O sea, ellos no están invirtiendo porque les interesa el desarrollo o potencializar el progreso, por decirlo así, acá en la región, sino ellos están viendo que nosotros somos una gran fuente de defensa de recursos y que ellos nos están necesitando o nos van a necesitar. O sea, que aquí los únicos ganadores siempre van a ser los chinos, como lo decía en el documental. Los chinos siempre van a ganar porque ellos invierten para ellos mismos. Ellos no invierten para favorecer a terceros, y eso queda muy claro en todos los países que tienen ellos cerca allá con la implementación de sus políticas económicas y cómo ellos se acercan al poder político para que les aprueben sus proyectos. Y ese desarrollo o esa noción de desarrollo de progreso está muy permeada por el etnocentrismo de estos países que lideran estas ideas. Un ejemplo, el metro de Bogotá lo van a construir los chinos. Por ejemplo, esa misma firma Álvarez, antes para replicar
cortarte y sigas con la idea. Esa misma firma tiene a 1.000 empleados chinos haciendo el túnel de Occidente en Antioquia, que une a Medellín con el Urabá. Tienen 1.000 empleados chinos trabajando en el Urabá. Adelante. Sí, profesor. Entonces, ¿por qué digo que es una mirada muy, no se me escapó el término, pero ellos consideran que la única noción o el único progreso válido del que ellos imponen y llegan a las naciones o a los pueblos pasando por encima de sus tradiciones, de su cultura y de su memoria. Uno de los planes que proyecta el metro es destruir el San Juan de Dios, digamos la discusión fuerte que hay ahora en Bogotá con la demolición de este centro de salud. Y muchos de los sectores que se están oponiendo están diciendo precisamente, o se están oponiendo porque es una memoria de lo que es la historia clínica y hospitalaria no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, ya que eso en su momento fue una infraestructura bastante importante. Entonces, estas nociones de progreso y desarrollo son muy etnocentristas y muy egocéntricas, porque únicamente contemplan el desarrollo desde la vista de ellos, no desde la vista de las otras regiones o de los otros lugares del mundo donde, digamos, tienen unas tradiciones totalmente diferentes. Aquí en Colombia, lastimosamente, nosotros somos un país que no nos conocemos, desconocemos nuestra historia, desconocemos nuestro pasado, y si creo que nosotros no tenemos muy claro de dónde venimos, tampoco vamos a tener muy claro para dónde vamos. Vemos que este es un país que está, digamos, repitiendo ciclos constantemente de violencia, de enfrentamientos, y la pregunta es si este progreso que nos van a traer, supuestamente, nos va a condenar más a esos ciclos o nos va a ayudar a superarlos. Yo lastimosamente soy de la mirada pesimista, que considero que si nosotros mismos no nos miramos a nosotros mismos, nadie que venga de ninguna otra parte diferente del planeta nos va a solucionar nuestras problemáticas. Profesor, tiene el micrófono apagado. Muy bien, Anuar, ya te doy la palabra, Miller. Sí, señor. Interesantes esos apuntes, porque desde hace mucho rato, desde los años 90, los chinos están metidos en todos lados. Ellos abrieron entonces la China ha sido, digamos, un factor importante dentro del desarrollo del nuevo capitalismo, de las nuevas estrategias del capitalismo. Y están amparadas en diferentes tendencias y regulaciones y formas. Si ustedes se miran la etiqueta de la camisa que tienen, o la etiqueta donde tienen los zapatos, no solamente de China, vienen de Taiwán, de Vietnam, de Corea del Sur, de Camboya, de la India, por ejemplo. Profesor. Y eso ha... Dame un segundo, Tamara, vamos a darle, tiene la palabra Miller y después sigue. Estoy complementando un poco los planteamientos que hace el compañero Álvarez, Anuar, porque me parecen importantes, porque hay que mirar un poquito esa mirada. Él lo plantea desde un punto de vista un poco pesimista. Hay algunas cosas interesantes que, no sé, ustedes tendrán algunas cosas que evaluar. Tienes la palabra, Miller. Ok, profesor. Bueno, yo creo que permíteme un momento. Ok, perdón. Bueno, yo creo que en términos de Aníbal Quijano, Wallerstein, lo que acontece con China realmente es una reorganización del sistema moderno colonial, podemos incluso afirmar, del sistema mundo. Precisamente las anteriores lógicas de desarrollo consistían en que los países del norte venían y, bueno, explotaban la fuerza de trabajo, los recursos y muchas cosas de los países del sur. Pero la lógica con China es interesante porque su mano de obra es tan amplia y
que tienen la capacidad de trasladar esa fuerza de trabajo hacia el sur y no tener que aprovecharse de los recursos. Es interesante, por ejemplo, cuando usted afirmaba que llevaba desde China hacia Medellín, bueno, el túnel de la línea, por ejemplo. Es decir, eso representa un poco esa capacidad entonces de trasladar ya no la producción del capital en el sur, sino que la misma fuerza de trabajo, llevarla hacia allá y entonces ahí producir el plusvalor. Otro tema que me parece interesante es el punto de qué tipo de desarrollo se presenta. Y ahí pienso un poco en si no es un poco pseudofáustico. Y ahí me remite un poco al Fausto de Goethe, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo es el que se presenta, ¿no? Yo creo que ahí serían unas líneas para manejar. Muy bien, Milder. Interesante ese planteamiento. Tamara, continúa. Yo iba a comentar desde el ámbito como el capitalismo, y es que todos hemos visto como siempre, como la historia de Estados Unidos siendo como el país en el que todo el mundo aspira y espera ir ya. En cambio, si uno lo trae como a lo que está haciendo China, uno se da cuenta que tienen como esta política que es entre capitalista y socialista. Entonces están llegando a todos los países brindando un servicio, brindando algo que se vuelve no indispensable, pero sí necesario. Entonces, a fin de cuentas, la mayoría de los productos que utilizamos son asiáticos. Vengan de cualquier parte del continente asiático, son asiáticos. Entonces, como que no le están dando como esa importancia realmente a lo que están haciendo. Y poco a poco nos hemos vuelto consumidores de todos esos servicios de una forma paulatina y que de todas formas ha sido, por así decirlo, invisible. Porque si todos nos podemos analizar de acuerdo a lo que usted hablaba anteriormente, acerca de las camisas, de la procedencia de las cosas, son chinas o asiáticas, y no se le está dando realmente, o sea, bueno, eso es lo que yo hasta el momento en el que vi el documental como que no tenía una idea muy clara acerca de cómo era la economía de China, o sea, qué era lo que estaban haciendo, cómo le estaban trabajando. Y después me quedó como esa sensación de que ellos estaban yendo poco a poco a distintos lugares a prestar distintos servicios o con distintas intenciones, como para ir, ¿cómo le explico? O sea, no colonizando, ya, porque obviamente no vendría como el contexto, pero sí como sería como esa idea, ya, como que en cada lugar haya algo de China, ya. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. Entonces, desde las cosas más mínimas podemos ver cómo consumimos y consumimos y consumimos, y va a llegar un punto en el que China va a ser una potencia, no por algo meramente económico, sino por todo lo social y lo cultural que conlleva los cambios que está haciendo China. Muy interesante. Y sí, Tamara, ¿quién iba a hablar? Ya le doy la palabra. Marcel, ya te doy la palabra para que tú complementes. Si nos abocamos a la situación que estamos de pandemia, ¿dónde surgió el virus? ¿O dónde se originó la pandemia? ¿Cuál fue el punto de origen? Wuhan, una ciudad portuaria industrial de casi el centro estratégico y geográfico de toda la cuenca del Yangtze, que es la cuenca hídrica más importante de China, que desplaza y desarrolla toda una economía donde hacen ciudades de la nada con millones de habitantes, toda una productividad enorme. Entonces, ya se pueden imaginar por qué se generó la pandemia. La cantidad de gente que había produciendo en China trasladó el virus a sus países. Y el error más grande que tuvo el país fue haber repatriado a los chinos que estaban allá. Independientemente si no estuvieras contagiado, el avión vino y por algún lado se coló algún... Claro. Entonces, y si usted se da cuenta... Sí, Tamara. Sí. Que si usted se da cuenta, en todos los países y en todas las regiones y en todas las ciudades hay ¿cómo es que se llama eso? Hay una comunidad china. O sea, en todo el mundo están los chinos regados. ¿Ya? Y es algo que desde un punto de vista como sociológico a eso no se le ha prestado mucha atención. O sea, qué impacto también representan la cultura china desde todos sus aspectos en las distintas sociedades. Por ejemplo, muy interesante esa apreciación.
esa dinámica que ha impuesto no solo desde el punto de vista cultural. No se dirá por qué tanto la cultura china, y ahí hay unos valores interesantes que analizar y que muestran que no es una cosa producto del socialismo, producto de la, del Partido Comunista Chino o producto del mismo capitalismo, sino de varios factores que están empezando a articularse. Y esos factores que están empezando a articularse es que la misma China ha entrado a esa lógica del mercado y ha impuesto sus reglas, y ha impuesto sus reglas no solo como las impone Estados Unidos a través de la fuerza y a través de haciéndole guerras a todo el mundo, a través del libre mercado, a través de transacciones y operaciones financieras, a través de participar y ganarse, por ejemplo, contratos públicos como el Metro de Bogotá. ¿Cuántos millones no cuesta ese contrato? Y eso es un dinero directamente que entra a esa empresa china que tiene acciones, que sus acciones la tienen, sus accionistas principales es el gobierno chino. Fíjense lo que, digamos, representa desde el punto de vista político, ideológico y geoestratégico para las nuevas apuestas del desarrollo. No solamente en términos de infraestructura, en términos de diferentes apuestas como por ejemplo el transporte portuario, aerolíneas, inclusive patrocinios para equipos de fútbol y para otros deportes. Los chinos están metidos en todos lados. Entonces es muy interesante revisarnos qué discurso hay detrás de esas lógicas, de ese, digamos, de movilizar. Porque, por ejemplo, los alemanes tienen su lógica y ellos hacen a través de los diferentes apuestas y modelos de desarrollo, apoyan a extranjeros en becas y esos extranjeros van a estudiar a Alemania, se regresan a sus países y están preparados en Alemania y mantienen la posición. Francia, por ejemplo, tienen por todo el mundo la alianza francesa por todos lados. Inglaterra tiene la British Council, por ejemplo. Y así, por ejemplo, hay muchas, digamos, ideas desde el punto de vista, por ejemplo, lo cultural y desde lo social y económico también de las relaciones multilaterales. Pero lo que hace China es muy particular. China no tiene una agencia o no tiene un agenciamiento, simplemente le interesa proyectos estratégicos. Y el resto de países no les importa si es China, porque sí, China, sí, no importa si hay dictadura, no importa si ahora están cogiendo a los manifestantes de Hong Kong y los están metiendo preso y torturando, eso no importa. China, eso es plata, apostémoslo. Entonces, miren, es la reflexión interesante que se puede hacer en términos generales. ¿Ibas a decir algo, Marcel? Sí, profe, era un poco ligado a lo que estaba diciendo y lo que decía la compañera Tamara, de cómo esta imposición de la imagen de China a modelo a copiar, porque si veníamos anteriormente, veíamos cómo Estados Unidos con su cultura y toda su proyección económica era imitada de este lado del mundo, porque, o sea, en todos los aspectos, supongamos en la música, cómo influyó el rock en el folclore vallenato y transformando toda esta base, todo este contexto histórico que se presentaba en la cultura, de también en cómo, en muchos aspectos de que porque el colombiano sueña es a irse a Estados Unidos, más que todo, si por ejemplo en Barranquilla, el barranquillero tuvo un flujo migratorio muy grande hacia Estados Unidos en los años 20 y muchos de los barrios tienen nombres en honor que hacen referencia a Estados Unidos. Y esto es un aspecto de que cómo esta cultura se interpuso en la de nosotros y cómo la cultura china se está interponiendo ahora nuevamente. Y no solo la china, sino la asiática, porque mire que ahora, actualmente en el mundo ya no se está viendo a estos cantantes de música estadounidense, sino los asiáticos. Ahí incluso pagan por conciertos que ni siquiera los ven presencialmente y son un furor entre la juventud. Copian la moda, todo. Es más, incluso este modelo chino se está interponiendo sobre la estadounidense en el mismo Estados Unidos, porque si bien productos como Nike y Apple son producidos en Asia, por ejemplo, hubo un escándalo de que Nike, por su mano de obra barata, mandaba a coser y producir sus balones y mayormente sus implementos deportivos en Asia.
en lo que se llaman las maquilas. Claro. Y también ahora mismo como Apple se ve obligado prácticamente a ensamblar sus productos en China y en Asia. También de cómo el poder que actualmente político genera China con esto, porque el escándalo que hubo con Huawei, de que las restricciones, y cómo China enseguida sacó la cara por, bueno, si tú me bloqueas aquí, yo te bloqueo acá ya, y vamos a ver quién sale perdiendo. Y estos son muchos aspectos de cómo el imperio chino se mete a las buenas, pero forzadamente. Ya. Muy interesante ¿Qué más? Aquí creo que Kelly, Abdel está comentando algo, cuenten. ¿Pueden hablar o no tienen audio? Abdel, Kelly, Miller, que está planteando. Bueno, profesor, con respecto a lo que mencionaba el compañero Marcel y la cobertura que ha tenido la cultura asiática, yo, por ejemplo, me gusta mucho la literatura, entonces siempre tiendo a estarme llenando de información de los nuevos libros que van saliendo, los nuevos autores, y me he encontrado con mucha juventud, muchas personas jóvenes a nivel Latinoamérica, sobre todo cómo se ha incrementado el consumo de esta cultura. Tienden a hacer muchos eventos, incluso ahora con la pandemia, virtuales, en los que se encuentran todos para consumir este tipo sí, de conciertos, mercancía, la moda. Entonces yo no me había fijado, la verdad no me había dado cuenta, pero sobre todo este año he visto que se ha incrementado mucho, 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 a tal punto de que se obsesionan con este tipo de consumo. Y era algo que yo pensaba que estaba más a atender en la parte estadounidense, pero he visto que en Latinoamérica y en Colombia se ve muy marcado. Incluso en Barranquilla a veces me encuentro con eventos en los que solamente es reunirse en un bar, en una cafetería, para ir a hablar de ese tipo y compartir ese tipo de ideas de la cultura, y son muchas, muchas, muchas personas. Interesante lo que planteas a nivel, por ejemplo, del caso de la cultura, no solo de la economía, sino de lo cultural. Aquí yo creo que todos vieron Dragon Ball Z, los supercampeones, o sea, todo esta, digamos, lo que ella plantea, todos estos animes de los 90 han sido un resultado que no ha sido al azar, que viene dándose un proceso y que, como lo plantea Kelly, viene tratando de incentivar un poco ese desarrollo de algunos elementos que se invierten. O sea, se están invirtiendo algunos papeles en cuanto a la imagen y a la visión que teníamos de el American Dream, el sueño americano. Y ahora podemos ver que no es porque a China, para ir a China sale caro, y por lo menos es interesante revisar cómo ellos también han buscado, más que la gente vaya allá, ellos poder expandirse y generar. Por ejemplo, uno de los indicadores más importantes es la segunda población, o sea, el segundo ítem de turistas a nivel mundial después de los españoles son los chinos. Incluso ya superaron a los norteamericanos, a los estadounidenses en movilizar turistas. Países en movilizar turistas. Primero está España, porque siempre ha movido turistas. Es una tradición española moverse. Y ahora en el segundo ítem, antes de la pandemia, estaban los chinos, van por todos lados. Incluso tienen el caso, por ejemplo, que ustedes vieron en el documental con Camboya. Ya Camboya es prácticamente como una colonia china. Y es muy interesante. Y Sri Lanka también. Sri Lanka, por ejemplo, muy interesante que esos casos vean cómo se están imprimiendo como una especie de ola muy parecida a la que brindó Estados Unidos en sus épocas doradas con las Banana Republic, en donde los países centroamericanos fueron dominados por las grandes empresas transnacionales del banano, ahora están dominados por las grandes empresas
transnacionales de hidrocarburos, de petróleo, y esa es la imposición que han venido a hacerle al Caribe. Pero ¿qué están haciendo estos países, China, en estos países pequeñitos del Caribe? Empezando a desarrollar relaciones económicas para eso después. Generar, por ejemplo, acaparar, por ejemplo, sectores como el turismo, sectores como, por ejemplo, incluso la biotecnología. Eso no lo hemos hablado, lo vamos a tocar más adelante, que son elementos muy interesantes para discutir. ¿Quién más quiere comentar algo? Pues también la influencia política que tienen estos países a donde llega, porque se ubica estratégicamente para un dominio marítimo. Muy Porque bien, interesante. Mire que se venían implementando bases militares en lugares costeros, y también en este entorno del turismo, también creo que se debe a las restricciones que ejerce China. Supongamos, tratan de preservar su cultura, pero no les importa preservar la de los demás. Porque mire que en este caso de Camboya, de un momento a otro surgieron un incremento de casinos. Como en China el apostar es ilegal, pues estos chinos vienen acá y como es un lugar turístico paradisíaco, apuestan y tienen todos esos lujos y privilegios a costa del mismo turismo y la implementación de sus estrategias. Muy bien, muy interesante. ¿Qué más? Richard, adelante. Bueno, yo quería comentar lo siguiente, y era que todo esto que se ha venido dando con respecto a China se debe sencillamente a la lógica del capital financiero. Por lo menos el compañero Marcel hablaba sobre cómo todas estas empresas han ido a producir en China, y es que sencillamente China lo que hace es precarizar la obra de mano de sus connacionales, por ejemplo. Es lo que muchos de las personas que no han hecho un análisis como más a fondo de lo que pasó con Donald Trump, porque la gente dice, pero ¿por qué fue Donald Trump? Es que Donald Trump llega al poder con ese discurso nacionalista, en el que de proteccionismo económico, porque todos estos empresarios y toda la gente vio cómo todas las empresas, muchas empresas norteamericanas, tanto de ensamblaje, de distintas razones sociales, jurídicas, se fueron para China, porque encontraron que, mientras que en Estados Unidos, un ejemplo, no tengo el dato preciso, la mano de obra podría estar costando $15 la hora, en China solamente sale la mano de obra, algo legitimado por su gobierno, menos de $1 o aproximadamente $1 la hora, el pago, digamos, digamos que todo este condicionamiento que hay en China, donde precarizan la mano de obra en su país, y mano de obra que es barata, pero también al mismo tiempo que está bien preparada, entonces le condicionan a todas estas empresas o hacen llamativo ante estas empresas a irse para allá. Por eso es el posicionamiento de Donald Trump, o sea, tratando como de imponer impuestos a todos esos productos que vienen de allá, y como dándole nuevamente como una nueva forma de darle esa imagen a Estados Unidos, como que vengan aquí, no se vayan para allá, quédense aquí, yo les bajo los impuestos, yo precarizo la mano de obra estadounidense, no importa, pero no se vayan. Entonces, es lo que se está viendo. Por supuesto, América Latina es un excelente terreno para que ellos vengan acá, que es supremamente, la mano de obra es totalmente precarizada. Aquí prácticamente, si nos ponemos a ver, creo que la hora de trabajo creo que está en $1 o hasta menos de $1, 90 centavos dólar. O sea, yo creo que aquí es perfecto para invertir. O sea, yo no me escandalizo que vengan todos estos países a invertir. O sea, sobre todo que todavía seguimos en la dependencia como nación, hace parte de esa perspectiva del desarrollo, que dependamos del capital financiero, no desarrollar las fuerzas productivas. En el debate pasado, lamentablemente, vimos ese debate tan pobre cuando las presidenciales, que uno decía vamos a producir aguacate y el otro decía vamos a seguir saliendo del petróleo, cuando ninguna de las dos
son totalmente, digamos, unas propuestas sólidas para el desarrollo económico. Ya está más que demostrado que en los países desarrollados lo que da verdaderamente es, no es la producción neta de materia prima, sino la producción y la industrialización como debe ser. O sea, nosotros vemos a Colombia, entonces nosotros vemos que Colombia no tiene industrias fuertes y las poquitas que hay, el gobierno las malvende y Sagen es una de ellas. Por ejemplo, en estos días que he estado haciendo, digamos, un trabajo investigando las fuerzas de las empresas de energía, son empresas que son sólidas, pero como lamentablemente vivimos con gobiernos que venden todo, que no nos venden a nosotros porque Dios es grande y poderoso, entonces siempre van a estar en esa lógica de vender todo y vender todo, y el país nunca va a generar producción y nunca va a generar, digamos, industrialización. Y eso está, mire los datos, DANE, 24%, el dato más, el índice más alto del desempleo, 24% del desempleo. Índice más alto en la historia de Colombia. Y eso no es necesariamente por la pandemia, hay muchos factores que ya venían, que la pandemia haya explotado todos estos índices es otra cosa. Pero en Colombia es un vertedero de toda esa crisis, de todo ese mal progreso que hemos tenido, de toda esa mala visión, eso que usted nos comentaba, el Plan Colombia, que era la producción de frutos tropicales por capital y así, o sea, imposiciones económicas que tenemos que producir materia prima para poder salir adelante. Cuando no es así, cuando un país que se desarrolla, un país que llega a ser potencia, es desarrollando su capacidad, obvio, con relación, con una inversión fuerte en la ciencia, en la educación, en la tecnología e innovación para poder darle a ese país la fuerza que necesita. Entonces, si nosotros tuviéramos un gobierno que apuntara a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y por supuesto la producción nacional, créame que esta historia fuera distinta, por lo menos no habláramos del 24% de desempleados y no habláramos de tanta precarización que hay en empleo, porque para mí no está mal la cooperatividad, o sea, es más, son normas internacionales que cooperamos con otros países, eso no está mal. El problema es que nosotros siempre nos bajamos los pantalones y nos ponemos, no quiero decir vulgar, pero lamentablemente así, o sea, siempre somos, y discúlpeme la expresión machista que estoy con la que salí, pero siempre somos los clavados, así. O sea, es una cuestión que lamentablemente es así desde que nos quitaron Panamá. O sea, miremos la historia de nosotros y siempre una tras otra pérdida, tras otra pérdida, tras otra pérdida y así. O sea, es donde nosotros como colombianos tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. Interesante y lo que acabas de anotar, Richard. ¿Quién más quiere comentar algo? Profe, en el caso así como decía el compañero, eso se refleja mucho en los documentales que usted nos mandaba, porque mire que en este caso de Camboya también, sobre esto, los chinos se ganan los contratos a base de la corrupción, y tal como lo denuncia una persona en el video. O sea, pagan ciertas cantidades para hacerse proyectos de infraestructura, y esas infraestructuras van adaptadas a su cultura. Y como este caso de que un alquiler de un local cueste $35,000 al mes. O sea, ningún comerciante camboyano se va a ver se va a ver obligado a hacerse valer de estos servicios. O sea, ya se va decayendo su economía local. Y en cambio, el caso que reflejado aquí a Colombia, también es lo mismo. La corrupción es el cáncer de toda esta falta de desarrollo, porque si te pones a ver esta hegemonización del poder que solo beneficia a cierto grupo de personas, es lo que nos tiene así. Mira que, como decía el compañero Richard, la venta de estas empresas locales, la única que se ve sólidamente hasta el momento es GPM, que es una de las más fuertes, incluso se está implementando próximamente en la costa. Y en el caso de la que él decía de las elecciones, obviamente había un revuelo por los distintas maneras de planificación económica, porque Duque planteaba el desarrollo a través de la explotación de fósiles, y Petro hablaba sobre la explotación del campo, que es históricamente se ha venido
dejando de lado aquí en Colombia. Porque si miras que en México, así como lo planteaba Petro de una mayor explotación de los aguacates, allá se implementó y se dio. En México llegó a producir mayor cantidad de ingresos económicos que el petróleo en un año, basándose netamente en el aguacate ya. Y pues él no hablaba netamente de decir explotar el aguacate, sino de implementar esta industrialización al campo, de aprovechar los recursos, porque si te pones a ver, Colombia es uno de los pocos países que no hay estaciones en el año y tenemos todos los climas en todo nuestro país ya. No necesitamos de que sea invierno para tener frío, ni verano para tener calor. Ya, eso es una gran riqueza geográfica que tiene Colombia. Muy bien, ¿qué más quiere anotar? ¿Algo? ¿Alguna precisión, alguna pregunta, alguna inquietud del debate? ¿Sí? Otro aporte. Dale, En, adelante. en clases anteriores hablábamos de nuestra posición geográfica y decíamos que nosotros, los colombianos, inicialmente estábamos viendo hacia el Caribe, hacia las islas, y que también teníamos de frente al África, y que por qué no explotábamos, digamos, esa posición geográfica que teníamos con respecto al Mar Caribe y al África, y empezábamos a explotar con ellos, y que en cierto punto la historia de Colombia fue darle la espalda hacia el Mar Caribe y empezar a mirar hacia los Andes. Cuando vemos que Colombia sí, digamos, tiene una posición geográfica privilegiada porque tiene muchos pisos térmicos, pero que su gran mayoría no están, la gran mayoría del territorio no es andino, sino que es de costas, es de valles, es de llanuras, y eso mismo es, digamos, el enfoque que el presidenciable en ese entonces Petro trataba de visualizar. No era tanto cambiar el modelo extractivista, autentista del petróleo por, por un capricho de vender aguacate, sino de exportar y aprovechar esta gran industria que es la del campo, la de exportar comida hacia el mundo, que digamos la necesidad la más apremiante que se tiene ahora. África es un continente donde se está pasando mucha hambruna, donde siempre se ha pasado mucha hambruna, y Colombia tiene potencial de suplir esas necesidades de comida en ese territorio, y no solo en ese territorio, sino también, digamos, no nos vamos muy lejos, Venezuela es una nación que produce mucho petróleo, pero que no produce comida, todo lo contrario de lo que sucede acá. Entonces, basar nuestra economía más que en recursos fósiles o en economías extractivistas, sino en basarnos en nuestra economía en lo que somos realmente fuertes, que es como productores de comida. Y otra cuestión muy importante, la noción de progreso y desarrollo también se basa mucho en que si no tienes industria, si no tienes tecnología, si no sacas máquinas, no eres un país que está aportando hacia el progreso, hacia el desarrollo o estás aportando a la producción. Supongamos un caso hipotético en que casi todos los países fueran productores de maquinarias o de tecnologías o de infraestructura, pero que casi ninguno produjera comida. O sea, ¿de qué valdría tener tanta tecnología, tantas máquinas, si no vamos a tener comida para garantizar nuestra existencia? Y es algo muy básico y muy elemental eso, el garantizar nuestras necesidades más inmediatas, que son básicamente la alimentación, para poder subsistir y poder desarrollar nuevas tecnologías o nuevas máquinas, por toda esta situación con las grandes construcciones. Yo le quería preguntar a usted si de pronto usted tiene algún conocimiento de cuánto más o menos es el costo del impacto de la extracción de todas de todos estos materiales que se necesitan para producir maquinaria, para producir energía, y la huella que eso deja a nivel de comunidades y del desarrollo de ellas mismas a nivel ambiental. El caso más concreto es aquí en la costa Drummond y Cerrejón. Las personas que de pronto han tenido la oportunidad de pasar por esos lugares se dan cuenta que se habla mucho de que este es uno de los renglones más importantes de la producción nacional, pero uno ve esas comunidades y ve un atraso y una pobreza inmensa, que uno dice, bueno, si este es el costo del desarrollo, del progreso, es mejor que no hubiese llegado, porque realmente qué es lo que
qué es lo que se llevan y qué es lo que queda en esos territorios. En el Cesar por lo menos se prevé que el gran cambio climático que está afectando esa región es precisamente eso, la extracción de esos minerales del carbón. Esas grandes socavones que están dejando es impresionante, o sea, eso visto desde el cielo, uno no logra evidenciar el daño tan significativo que le deja al ambiente y a los recursos naturales de esa región que es muy, muy biodiversa, porque está entre, digamos, dos valles que tienen una posición entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el corredor oriental de la Serranía del Perijá. Y según, porque he escuchado de buena fuente de ingenieros ambientales de esa zona, la mayoría de acuíferos se están desplazando hacia esa región del Cerrejón de Drummond, perdón, por vía de... Aquí se las presento. Por vía sigue hablando, tranquilo. Por vía de lo que se conoce como los riachuelos que están en el subsuelo. O sea que de aquí a unos 10, 15 o 20 años, la crisis de agua va a ser muy inminente, más que todo en esa área del Cesar, precisamente por esta extracción que se está dando de manera desproporcionada en esas áreas. Entonces, la idea es también plantearnos y ver qué tanto nos está afectando esas políticas a nivel mundial aquí en nuestro territorio, en nuestras casas. Por lo menos en San Martín Cesar es el piloto donde van a implementar lo que es el fracking. Y bueno, ya ustedes tienen ideas y nociones de lo dañino que es esa práctica a nivel mundial y de las posibles consecuencias que también nos van a afectar a nosotros. Si ustedes se ponen a analizar, Barranquilla es una ciudad que el río Magdalena le surte el agua y el río Magdalena es el afluente más contaminado que existe aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué tipo de agua, qué tipo de calidad de agua que se están tomando los barranquilleros? Y digamos que todo está conectado, ¿no? Todo es una conexión muy finita, que aunque nosotros no podamos precisar o ver, siempre va a tener un impacto de nosotros de alguna manera. Entonces yo creo que considero que lo más importante es ver lo que está ocurriendo aquí y si realmente no nos apropiamos de eso, de aquí a unos 15 o 20 años, el cambio de la forma en como nosotros vivimos y crecimos va a ser bastante, bastante drástico. Interesante lo que acabas de plantear. Aquí en esta plataforma, aquí haciendo también publicidad política pagada, una electiva que yo doy que se llama Sistemas de Información Geográfica y Gestión Territorial, y uso mucho este programa de Google Earth. Miren, los polígonos en rojo son las explotaciones de carbón. Creo que me falta una por aquí, pero estas son las dos principales, las aguas y la que llaman la mina. Miren Barranquilla, este es el área de Barranquilla. Miren el área de estas explotaciones mineras. La escala digamos, de donde, digamos, se quiere plantear todo un desarrollo extractivista a los precios tan irrisorios donde están ahora mismo el carbón. El único puerto a escala donde se saca bastante es acá, digamos, el desarrollo de esta escala aquí en Puerto Bolívar. El otro puerto importante es Santa Marta, y los que están cercanos a Ciénagas, a Ciénaga Magdalena, no tienen el mismo volumen en el cual se planteó una estrategia del desarrollo es que esta proyección minero-energética que se quiere plantear aquí, yo no sé por dónde la irían a sacar, la famosa Ruta del Sol, ustedes la conocen, Ruta del Sol 3, Ruta de la Prosperidad, y esta prosperidad que está por aquí, miren, es la prosperidad, nuestra vía de la prosperidad, de la nueva prosperidad, se nos metió en el patio de la universidad, que es este. Y este gran proyecto de infraestructura vial de alta velocidad, de desarrollo logístico, es para sacar carbón. Carbón coque, que miren cómo lo tienen. Eso es, digamos, una de mis hipótesis del por qué en Barranquilla hay tantos aumentos muertos y contagiados. Es que miren cómo en pleno siglo XXI vamos a estar sacando y exponiendo carbón coque a cielo abierto. Esto es en la vía 40, en un lote de monómeros.
Y no solamente allí, si doy acá clic, le puedo señalar los diferentes puertos carboníferos en Barranquilla expuestos al aire libre. El viento viene en esa dirección. El viento viene noreste, así, viene el viento. Analicen. Saquen ustedes unas hipótesis de, además del polvillo de carbón, las quemas que hacen en Salamanca. Miren, todo esto es quema, ¿para qué? Queman todo lo que ha sido el desastre de Salamanca. Profesor, ¿Sí? eso está ahí en este momento, ese carbón a cielo abierto. Esto es en tiempo, Pero bueno, no sé, yo creo no que es mentira mía, eso está bueno, actualizado. yo le creo, lo digo si Oye, es que este es en Miren, tiempo real el no lo estoy porque diciendo yo. me sorprende mucho ver no eso joda. allí. Miren, no es mentira, o sea, esto es en tiempo real, en los satélites actualizados de Google. Miren, los voy a poner en rojo y les voy a quitar miren, aquí, quieren que les muestre ahí al lado del centro de convenciones. Esto es carbón, coque, aunque este creo que lo cerraron, por ahí están el mugre que va aquí al malecón del río. Creo que ese también es otro, me parece. Miren, ahí también presencia de carbón coque. Acá en el centro, miren, aquí, miren, este es el River Port en el centro. La sociedad portuaria de Barranquilla también tiene bodegas. De aquel lado, en Palermo, miren, aquí hay 1, 2, 3. Yo creo que ese tercero no lo tengo cartografiado. Hay uno nuevo que me apareció, ¿ves? Carbón coque. Carbón coque. No, o sea, no, es una evidencia que a través de los sistemas de información geográfica uno puede triangular la información y revisar cuáles pueden ser las afectaciones de las partículas. Bueno, hay que meterle mucho del tema químico, del tema físico, también ambiental, por las corrientes de aire, la relación que puede tener el índice de morbilidad que tiene que ver con afectaciones a enfermedades respiratorias y asociadas al polvillo del carbón con los casos de coronavirus. Yo estoy armando un trabajo con el profesor Oscar Jiménez y estamos ahí buscando unos médicos que nos apoyen en la parte técnica médica para evidenciar. ¿Para qué esta hipótesis? A ver, para comprobar esta hipótesis. Si es comprobable, es posible que se pueda desarrollar un trabajo para ver los resultados de lo que está pasando. Algunos profesores de biología me dicen que está interesante en la hipótesis, hay que comprobarla desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ya ahí sí social, si se llega a evidenciar con los datos sociales en cuanto a la relación que esto está teniendo. Aquí hay muchos problemas. Yo, por ejemplo, padezco muchos problemas respiratorios. A mí me da cada rato gripa. Entonces, soy una población en riesgo que con cada rato se informa. Entonces, tiene que uno revisarse, están escribiendo en el chat. Mi papá va mucho a los puertos, dice Valentina, trabajo, y me comenta que es así. Todo se trabaja al aire libre y ahora van a trabajar 24 horas el tema del carbón. Interesante, Valentina, que nos comentes eso, para que los compañeros sepan que estamos en medio de un complejo, digamos, problema en cuanto a el desarrollo, por ejemplo, de estos temas extractivistas. Y no nos vayamos lejos, Anual. Aquí también en el patio de nosotros de la universidad tenemos este gran problema que son las canteras. Estas son una minería de canteras que utiliza este material para construcción. Miren todo lo que han depredado esta zona a lo largo de los últimos años. Les voy a poner aquí a ustedes el reloj de tiempo. Están viendo todo, ¿cierto? Todos están viendo el mapa. Sí, profesor. Sí, profesor. 2020 lo voy a llevar a 2010, más o menos. 10 años. Miren la diferencia. Ahí vienen explotando minería hace mucho rato. 2010, 2015 no cambió mucho, pero miren el 2020.
todo esto es una parte fundamental de la cuenca mallorquín. Todo esto, de esto termina, miren, aquí está el lago del Cisne, aquí está el arroyo León, esto va a terminar acá, a la ciénaga de Mallorquín. Y miren, o sea, aquí hay unos temas interesantes. Ah, aquí miren el otro tema, el superpuerto de aguas profundas, que ya anda en camino y los chinos están detrás de eso. Ya les tentaron, digamos, la chequera a los chinos y parece que los chinos sí se le miden a hacer lo que sea. No le importa de medio ambiente, no le importa de comunidades, y ellos si lo quieren hacer, lo hacen. Y estoy seguro que lo hacen. ¿Con qué fin? El puerto de aguas profundas va a ser una posibilidad de descargar las actividades portuarias de aquí, trasladarlas todas a este puerto de aguas profundas. Esta circunvalar de la prosperidad está proyectada que viene desde Malambo. Miren, esto viene desde Malambo. Vamos a quitarle el corte. Esto viene desde aquí, desde Malambo, desde esta zona industrial de Malambo. Esta zona industrial de Malambo se conecta a la circunvalar de la prosperidad, pasa por todo lo que es Caracolí, pasa por Galapa, Juan Mina, llega aquí al corredor universitario y va a pasar por encima, yo no sé cómo, o va a atravesar incluso estos barrios nuevos, estos barrios, terminará acá en la playa y terminará aquí en Las Flores para completar todo el proceso de erosión, proceso de desarrollo del puerto. Prácticamente, por ejemplo, esta cantera la han usado para rellenar el puerto de aguas profundas. Por ejemplo, estas canteras que habían aquí, esta era una antigua cantera, esta zona era una antigua cantera, esta también era esto era una antigua cantera, esto también era una antigua cantera, y este pedazo aquí en la playa también era una antigua cantera. Todas esas tres canteras utilizaron este material que sacaron de aquí, lo utilizaron para hacer tajamares de bocas de ceniza, por ejemplo. Y miren lo que ha, el significado, lo que ha tenido, la ruptura que ha hecho este tajamar de bocas de ceniza a todo el entorno ecosistémico y morfológico y de lo físico-morfológico de la zona costera en todo el departamento del Atlántico. Entonces son elementos interesantes que revisamos, por ejemplo, en nuestra clase, en la clase que tengo electiva de contexto, de sistemas de información geográfica. Me dice Beyara que, profe, estamos intentando hacer un aporte, pero creo que no se escucha. Casualmente yo vivo en esta área y antes de la pandemia se den investigaciones que se adelantan por afectaciones respiratorias por causa de la cantidad de empresas. Exactamente, Beira, ¿en qué sector vives o de qué sector nos hablas? Para hacer como más precisión. ¿Está o se salió? No, Beira, no se te escucha, compañero. No, no se te escucha, no se te escucha. Trata de desconectar el micrófono y volverlo a conectar. Ya te doy la palabra, Carlos. Si no, le voy a dar la palabra a Carla mientras tú resuelves o escribes el sector. Puedes escribir aquí, no necesariamente. Aquí apareces con la mano levantada. Preguntas, inquietudes. Profesor, ¿y sabe? Vamos a Miller, Tamara. Ok. Profesor, y bueno, imagino que me dice que está en esa investigación, ha encontrado antecedentes en torno a ese problema, específicamente el carbón a cielo abierto, con las afectaciones de las comunidades aledañas. Es que es muy difícil porque el tema de la pandemia aquí, primero, la atención en términos de científicos, quienes manejan en este asunto son especialistas
en neumología, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, y infectólogos. No, infectólogos no. Inmunólogos, o sea, es decir, quienes trabajan todo el tema de la inmunología interna del ser humano. Estos dos, estamos buscando médicos que tengan relación o que sean muy especialistas en este campo, ya sea en el extranjero, donde sea, estamos haciendo con y que tengan un manejo un poco del tema para comprobar que si esos indicadores de morbilidad por problemas respiratorios asociados a, por ejemplo, a la contaminación por el polvillo del carbón, puedan estar incidiendo en riesgo de afectaciones en el coronavirus. O sea, estamos en una etapa que, bueno, lo mejor es cuidarse, no salir a ningún lado y salir es tomar las medidas, digamos, pertinentes. Pero ya en nivel de los trabajos que podemos aportar nosotros, primero la información está centralizada en Bogotá y yo no le creo nada a nadie aquí en Colombia porque aquí las citas se van en Barranquilla, en Bogotá. Entonces, ese ha sido un gran problema y por eso nosotros estamos como perdidos en todo. Porque mientras se maneje todavía la información centralizada, en donde se vaya centralice todo en el Instituto Nacional de Salud, va a haber, puede existir atajos y la estadística da mucho para eso. Pero cuando se hacen trabajos directos y la información se recoge directa y es abierta, pues es posible que podamos encontrar cuáles son por lo menos los focos. Aquí el foco de contagio fue una fiesta que hubo en el norte de la ciudad en los días que se declaró la pandemia. Esa fiesta fue toda la crema innata de Barranquilla y ahí fue ese fue el punto focal. Pero, por ejemplo, aquí no hay especializaciones médicas en inmunología, aquí los laboratorios que en las universidades, que ni siquiera la Norte lo tiene para trabajar el tema, o por lo menos analizar ADN. Lo único que hay de última tecnología lo tiene la universidad y todavía la ORI no les han mandado, la universidad todavía no tiene los reactivos para poder hacer los estudios. Y faltan unas dotaciones específicas de químicos para poder analizar muestras ya mucho más eficientes. Creo que en el programa de biología y en química y farmacia y en ingeniería química hay los profesionales y hay profesores con doctorado muy bien preparados en cada uno de esos temas, sobre todo para empezar a analizar. Pero aquí no hay. Aquí, pues si hubiera más apoyo a este tipo de campos, aquí la medicina nada más se dedican a ser médicos y ya, pero no se dedican al desarrollo científico de la medicina, a tratar este tipo de afectaciones que son muy complejas. A nivel, por ejemplo, en el caso, si queremos hablar de planificación en salud, o sea, para poder planificar en salud tienes que detectar de dónde se originan los focos. Y como hicieron en Guayaquil, en vez que la gente fuera al hospital, se tuvieron como estrategia de llegar a los barrios con todas las condiciones médicas para poder tratar la afectación. Y miren ahora, ya Guayaquil está casi, ya abrió, ya incluso ya no se reportan la misma cantidad de infectados, de muertos. Entonces, es interesante revisar algunos casos que son muy particulares, que no es lo mismo que se replica aquí, pero aquí tenemos que revisar nuestro contexto. Y nuestro contexto es que estamos en una ciudad portuaria llena de puertos de carbón. Eso hay que empezar a leer. Y aquí está escribiendo Beira, y dice que ella vive en la Floresta, cerca al malecón, y desde hace años se vienen adelantando investigaciones y demandas a empresas como UPON, Procaps, la quema del Parque Isla Salamanca con un problema desde que viene ya de pequeña. Por algún tiempo cesaron nuevamente y siguió. Mi tío es ingeniero ambiental y trabaja con un consultor externo de la gobernación. Él vivió muchos años en San Marino y en conjunto con voceros de la comunidad, y hace tiempo están buscando el traslado de algunas de esas empresas, pues se conocen testimonios de personas, vecinos, que a lo largo del tiempo han sido afectados a la salud de estos residuos que aquejan en el aire. Aquí hay una información desde el punto de vista particular, en el caso, por ejemplo, de la compañera y ese contexto que explica,
que es una evidencia descriptiva. Acá hay como sociólogos nosotros podemos decir, aquí hay una descripción y si hacemos una encuesta y si hacemos o recolectamos información a través de un instrumento y analizarlo, pues desde la sociología tenemos información. Pero ya desde el punto de vista científico, a ver en qué afecta exactamente la partícula de que inhala uno de carbón viviendo cerca. Y no solo viviendo cerca, hay una hipótesis, el viento. El viento genera un material de suspensión, no solamente en el espacio más cercano, sino que miren la topografía de Barranquilla y las condiciones ambientales que se dan, por ejemplo, entre diciembre y hasta abril. Por los vientos alisios hay una fuerte. Hasta aquí, cuando estoy limpiando esos libros que ven ahí, encuentro un polvo negro. Acá en Soledad. Entonces, ustedes pueden indicar que el desplazamiento y el movimiento de esta partícula, y hay estudios que lo evidencian, hay mucha literatura que evidencia que esta partícula puede desplazarse en largas distancias con la velocidad del viento. Y eso ahí genera un indicador que hay que empezar a revisarlo y hay que comprobar la hipótesis, por ejemplo. Profe, incluso el profesor Tenorio hizo una investigación sobre esta problemática del Cerrejón y cómo ambienta, cómo afecta el en el medio ambiente. Y tanto en el medio ambiente, sino en las personas y su relación con enfermedades respiratorias. Porque es que, mire, pasa algo de que el Cerrejón hace toda esta explotación, pero está dentro de los parámetros permitidos por el Estado. Claro, Entonces, de aquí hay una falencia más de planeación gubernamental, porque, o sea, el Cerrejón ellos deshacen, pero también, supongamos, esas zonas donde explotan, ellos desplazan a las personas, les dan un nuevo hogar, pero ajá, no es lo mismo. ¿Y de qué te sirve vivir en otro lado si no estás preparado para vivir ahí? Y eso genera más problemática. Y esa vía del Cerrejón que va desde el Cesar hasta acá, hasta Puerto Bolívar, que va hasta, eso es zona árida, donde hay fuertes vientos, y las comunidades guayú que están en lugares inaccesibles para el Estado, porque muchos dicen, no, ¿qué tal que los guayú y esto y todo? Pero hay un cierto abandono por parte del Estado, ya por su ubicación geográfica. Y esto genera nuevas problemáticas y este nuevo entorno de que si denuncias esto, te ves amenazado. Ya pones en riesgo tu vida por amenazas del Cerrejón, tal y como el profesor también se vio amenazado en un cierto momento de su investigación. Y esto genera más problemáticas y así. Y también cómo se imponen las empresas en lugares que están establecidos. Por ejemplo, yo vivo en Manaure, La Guajira, y aquí el sector, y aquí explotamos la sal. La fuente principal de empleo era la explotación minera. Y ajá, desde hace unos muchos años se vienen presentando irregularidades al momento de establecerse estas empresas, ya porque te prometen una cosa pero te salen con otra. Al último pasó de que la empresa Big Group, que eran unos asiáticos, estaban dispuestos a pagar las deudas que ya tenían, que eran deudas multimillonarias por trabajadores. Supongamos, un manejador de una grúa ya le debían más de 100 millones de pesos y ellos estaban dispuestos a pagar esas deudas. Y pues, como aquí la explotación de sal es 2 veces por año, a inicio y a final, este plan se vio obligada a huir y está enfrentando actualmente problemas legales por eso. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer ahora un siguiente ejercicio en la clase. Yo voy a dividir el grupo, o sea, esta sesión de la clase en 4 grupos de 3. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a elaborar una pregunta, digamos, relacionada con todos estos elementos que hemos tocado en torno a, digamos, consideraciones multilaterales del desarrollo. Recuerden que también hay otro documental que les envié sobre la ONU. Y la idea es que puedan reunir una pregunta, una sola pregunta por grupo, van a desarrollar una pregunta para tener esas sesiones de preguntas
para alimentar los siguientes debates que vamos a tener antes del seminario. Entonces les voy a dar, ¿les parece 10 minutos? Van a elaborar una pregunta sobre los materiales documentales que ustedes observaron y estas presentaciones que hemos tenido en torno a América Latina y ahora al tercer mundo. Entonces, ese va a ser, digamos, el objetivo de la actividad. Los voy a dividir de manera aleatoria, de manera automática. Ay, no, profesor, déjenos escoger. No, esta va a ser aleatoria. Entonces, ahora mismo voy a crear las sesiones, 4 sesiones de A3. Hay uno que queda a 4, por ejemplo. Y iniciamos. Profesor, no le escucho. Dime. Que, no sé, ahí me salió que aceptar lo de la reunión y después me sacó y me ha tocado volver a entrar. Me dijo que la sección caducó. No hay, debes de estar, deja y te asigno a una, pues. O sea, usted me la asignó y yo No, te voy a acepté. asignar a... Ajá. Y cuando la acepté me dijo que la sección había caducado y me sacó. Bueno, voy a... ¿A qué sesión? A la 1. ¿A cuál sesión? Creo que era la 1. A la 1. Ah, ya. ¿Ya ingresaron? Los que no han ingresado, ingresen a los grupos, por favor. Ok, vamos a desarrollar. Sí. Hola, qué pena. ¿Pueden elaborar la pregunta en formato de Word o lo pueden compartir en el chat ahora que terminen? Pueden elaborarla en un formato de Word y la comparten en el chat. Profesor, una pregunta, esa pregunta que vamos a realizar se fue. No, ahí está. Hola, profe. Profe, esa pregunta que vamos a realizar es para responderla más adelante o algo así. Voy a tenerla, la pregunta voy a tenerla allí. Ustedes elaboren la pregunta que digamos que puede ser de uno, puede ser de todos en su conjunto o de algún tema específico que se dieron cuenta en alguno de los materiales documentales que arroje o articule estos temas de la planeación y el desarrollo desde lo multilateral y la incidencia en estas dinámicas de la nueva reconfiguración de el capitalismo, la globalización y todos estos temas que hemos estado abordando. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Vale, listo. Entonces yo me salgo acá donde ustedes y... Profesor, Tamara, te asigné a la sesión 3. Acepta, por favor. Grupo 4. Bueno, ¿cómo van acá?
Profesor, Pensando la pregunta que vamos a formular. Bueno, miren, la pregunta que van a formular es en torno, puede ser de uno de los tres documentales, de... Profesor, ¿yo qué hago aquí? Tamara, tienes que ingresar a un grupo, Pero es que yo estaba en el grupo con el que usted no nos había puesto, éramos 4 estudiantes y no estábamos importa, hablando para cuadrar. es al azar, elaboren la pregunta al azar. Ya regreso nuevamente a este grupo, porque bueno, este es el principal, y ustedes ¿por qué no se han vinculado? Ah, pero sí, ya estás en el 1, está bien. Están en el 1, ¿cierto? ¿De dónde sale qué grupo es este? A mí No, me ustedes mandó ni para el quieren. 3. Yo estaba en el 1 y recibí la invitación para el 3. ¿Y estás dónde? Estás en el grupo No. 3. Yo te seleccioné ahí en el grupo 3. Y ahora regreso acá con ustedes. Vayan pensando, discutiendo qué pregunta. Ustedes acá, si pueden trabajar o están trabajando en el chat. Aló. ya profesor, ya estamos debatiendo en el chat porque hay un compañero que no tiene audio. Estamos Ah, bueno, debatiendo. dale, perfecto. Todo bien. Entonces, estoy aquí verificando. Voy entrando a cada una de las salas y voy verificando. ¿Ustedes tienen algún problema para ingresar a las salas grupales de la clase? Les voy a explicar en estos 5 minutos brevemente. El seminario de planeación ha sido como uno de los ejercicios que yo adelanto en el desarrollo de la asignatura para que ustedes puedan interrogarse y dialogar en las diferentes expresiones de la planeación que se vienen adelantando. Hay unas temáticas abordadas y 2 lecturas recomendadas. Esas lecturas van a empezar a desarrollar un análisis entre el grupo, van a leerlos, inclusive la ventaja del seminario es que todos pueden acceder a la lectura porque todos tienen posibilidad de leer cada una de las lecturas. Algunas son capítulos de libros, algunas son artículos de revistas, todas enfocadas a temas de planeación del desarrollo social. Cada una de las 5 temáticas aborda una dimensión de la planeación. ¿Qué van a hacer ustedes en esta primera parte de, digamos, o en esta semana por lo menos? Si pueden entrar a un entorno Zoom o si me quieren solicitar entrar para que puedan trabajar en grupo, con mucho gusto me envían un correo y yo les reservo la sala a ustedes para que puedan trabajar y puedan desarrollar las diferentes actividades. ¿Qué van a preparar? Lo primero es la lectura, pero ahí hay una guía metodológica clara donde yo explico qué es lo que van a desarrollar ustedes. Además, el objetivo está señalado en el correo electrónico, cuál es la intención de ese seminario, de no ser una exposición clásica, de no hacer, digamos, tan tradicionales como preparar un tema y decirlo de memoria, sino que ustedes tengan la posibilidad de poder utilizar el escenario de la clase, de la asignatura, aprovechando estas herramientas y poner en discusión todo el debate que acarrea su tema de trabajo.
Esas lecturas recomendadas pueden conducir a ustedes a otras lecturas. Eso es válido. Pero la idea es que el eje central sea el tema y sean los planteamientos principales en cada una de las lecturas y de los autores de la lectura en cuanto a el tema de planeación del desarrollo social. Entonces, como ustedes si pueden abrirla, si pueden abrir el documento o el correo electrónico, van a encontrar una serie de temas de bastante trascendencia. Los nuevos enfoques del desarrollo va a ser el primer tema. Las compañeras, el grupo que está seleccionado ahí, debe trabajar en torno a esas dos lecturas que están recomendadas. Deben de hacer, lo primero que les recomiendo es que desarrollen la lectura. Entre todos, no se vayan a poner a leer todo y que yo me leo esta parte, que yo me leo la otra, no. Todos hagan la lectura de manera simultánea. Incluso empiecen esta semana haciendo una primera lectura para que puedan entrar en una discusión y preparar un ejercicio de sustentación de esas ideas principales en torno a este tema de los nuevos enfoques de la planeación. Igual para el desarrollo local, igual también para, pensé que les estaba compartiendo, igual ustedes pueden abrir el documento. Igual para los temas relacionados con desarrollo local, están esas lecturas, estos autores. Están el territorio como contexto, están estas lecturas. Y, ojo, tengan en cuenta las páginas, no se vayan a leer los libros completos, porque así hicieron uno de estos seminarios y se leyeron todo el libro. Y no, la intención es centrarse en este capítulo que yo menciono aquí y sacar las ideas principales y mirar cómo lo pueden complementar para poder hacer una reflexión a modo de seminario. Entonces ustedes aquí no solamente van a preparar una exposición, sino que tienen que hacer una disertación. Les sugiero apoyarse de una presentación en PowerPoint o apoyarse de alguna estrategia didáctica, como por ejemplo pueden inventarse un taller y hacer lo que yo hice hoy. Pueden presentar, por ejemplo, no que toda la exposición va a ser un documental, pero por lo menos antes o previamente enviar el documental, que ustedes lo puedan ver, y hacemos un debate, hacemos un taller, pueden hacer también preguntas de opciones múltiples, es decir, el tema a ustedes les queda con mucha libertad. ¿Qué voy a evaluar yo de este ejercicio? Yo no voy a evaluar y voy a tener en cuenta, claro está, lo que ustedes preparan, pero voy a ver cómo el tema le llega a ustedes. Así que es muy importante si, por ejemplo, quieren profundizar y también leer y hacer una contracrítica a lo que plantean los autores y los compañeros o una contraposición, el debate va a estar abierto. Esa es la idea del seminario. Voy a ir comentando más detalles del seminario en las siguientes clases. Aquí está la primera fecha, está prevista para el 27 de julio. O sea, todavía tenemos el próximo lunes. El 20 de julio es día festivo, no tendríamos clase y aquí empezaríamos el 27. La próxima semana vamos a tener una clase, vamos a continuar con este taller con los mismos grupos y si se unen los otros compañeros, armaré otros grupos. Milder, avísale en el WhatsApp que comentan a los compañeros de qué se trata la actividad para que se pongan al día. Si tienen alguna duda o una pregunta, que por ahora me imagino que no, pero la próxima clase sí, les recomiendo que lean todo el material. Aquí hay un adjunto en el correo, por ejemplo, aquí está el adjunto completo del material, en donde están las lecturas, pero hay esta guía metodológica. Explico qué es un seminario, en qué consiste, antes de la sustentación que se debe hacer. O sea, es decir, ustedes aquí los voy a entrenar un poquito para que cuando les toque hacer el ejercicio, o ya más o menos algunos saben, o los que tengan algunos temores, aquí puedan romperlos. ¿Cómo lo van a presentar? Ahí vamos trabajando y les voy a dar alguna sugerencia en la próxima clase. Entonces, aquí está explicado cuál es el ejercicio, cómo lo vamos a desarrollar y vamos a desarrollarlo en este entorno de Zoom. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué les pareció el entorno? Nítido. Pues profesor, algunos ya ¿Qué les hemos dado pareció el algunas entorno de Zoom?
que ya algunos de nosotros hemos manejado la herramienta con otros profesores y ya pues ¿Me tenemos escuchan conocimiento. o...? Usted no nos escucha, no me escucha, profesor. ¿Aló? Yo sí te escucho. El profesor no me escucha. Ahora sí te escucho. Que ya algunos de nosotros manejamos la plataforma con otros profesores en otras clases, solo que por lo menos esta herramienta de los grupos pequeños sí no la conocíamos, pero sí ya manejamos la herramienta en otras clases. Vamos a continuar con el ejercicio la próxima clase, con esta dinámica, y de aquí en adelante a trabajar en Zoom. Les va a llegar un mensaje a Google Calendar con el enlace para que ingresen. Y les recomiendo, por favor, que ahora al finalizar la clase en el chat, despídanse para poder saber que terminaron la clase y mirar a ver quiénes fueron los que se desconectaron y así poder tener un control de la asistencia. Preguntas, inquietudes. ¿Sí? El compañero Profesor. Richard no tiene internet, pero él nos pidió el favor de avisarle. Él estaba con Ipuana y conmigo en el grupo que formó al azar. No hay problema, tranquila, pero igual despídanse en el chat para tener control de que terminamos la clase. Profesor, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, mi grupo es el que tiene que hacer el seminario el 27 de julio, pero tenemos esta clase que fue la de introducción, por así decirlo, a lo que tenemos que hacer, la que viene y el lunes festivo. En el lapso de esta semana, a mediados de la otra, podemos pedir una reunión para que nos explique. Claro, y si ustedes quieren reunirse a través de esta plataforma también, envíenme con 2 días de anticipación y si quieren reunirse en grupo, yo les reservo una reunión en Renata Zoom y les mando los enlaces y el código de hospedador para que ustedes puedan hacer lo que quieran ahí. Me solicitan principalmente qué grupo se va a reunir y la descripción de lo que van a trabajar y ustedes se pueden reunir a la hora que sea, me dicen a qué hora se van a reunir y yo les mando el enlace. ¿Cuánto tiempo? No sé si me tienen que 5 horas, 8 horas, 10 horas, lo que quieran. Profesor, pero eso sería con el fin de que usted en cualquier momento, si pedimos su opinión para una asesoría, nos la haría. También. Porque, o sea, nosotros solemos trabajar mucho en grupo y siempre nos reunimos, por ejemplo, en Meet, siempre hacemos videollamadas, hemos tenido videollamadas de 8 horas haciendo trabajos, pero creamos nosotros mismos los enlaces. Entonces, la idea de que usted sea partícipe es que en cualquier momento nos pase una asesoría. Sí, también, válido. Lo que sí me gustaría es que se familiaricen con esta, ya que a mí ya me aburrió y ya me casé con esto. A pesar de que de pronto algunos compañeros vayan a tener dificultad, pero me parece que no, ya comprobé que desde el celular es mucho mejor Zoom. No sé si me equivoco, pero yo creo que es mucho mejor. Ya hice las pruebas de estos grupos, incluso hasta uno presentar, ustedes pueden presentar desde el celular también y se ve mucho mejor desde Zoom que desde Zoom. Entonces, les dejo ahí a consideración si necesitan. Les voy a decir cuál es mi disponibilidad. El miércoles todo el día estoy disponible, los miércoles. Todo el día estoy disponible. Claro, de horario de oficina, de 8 a 5 me pueden escribir o me pueden escribir un día antes, el martes, y podemos acordar. Los miércoles casi tengo todo disponible. Los jueves en la mañana, por lo menos de 10:30 a 12 estoy disponible. Esos son los 2 días que tengo disponibles, miércoles y jueves. Cualquier cosa que necesiten, estaré disponible en esa zona. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Vale, nos vemos entonces en la próxima clase y estamos en contacto. El ejercicio guárdenlo, ¿oyeron? Guarden las preguntas que vamos a arrancar la próxima clase con el ejercicio. Un abrazo y cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Cuídese, profesor. Ok, saludos. Hasta luego, profesor. Tenga buen día. Igual, lo mismo. Cuídense. Hasta luego, profe. Buena tarde. Buena tarde.